Muy bien, mis hermanos, como lo habíamos anunciado y lo habíamos prometido, hoy vamos a iniciar con nuestro estudio de las cartas del apóstol Juan. Estuvimos, como dice un autor, estuvimos viviendo por unos 3 años con los profetas menores. Creo que fue una bendición del Señor. Para mí en especial fue un gran reto, pero la bendición del Señor también fue muy especial, haberme acercado a poder estudiar un poco más juicioso y detenidamente los profetas menores. Me estaba entusiasmando mucho con el Antiguo Testamento y teníamos varias opciones, y después de meditar un poco y orar, por supuesto, y llegar a algunas conclusiones, pues dijimos, vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a estudiar las cartas del apóstol Juan. Así que hoy vamos a estudiar primera, segunda y tercera de Juan. Vamos a ver cómo nos ayuda el Señor y cuánto tiempo vamos a gastar aquí. La semana pasada estaba como leyendo un poco, haciendo algo de introducción, y dije, yo creería, pero es solamente lo que creería. Yo creería que en primera de Juan podríamos pasar todo este año tranquilamente, pero vamos a ver cómo nos guía y cómo nos ayuda el Señor. Así que permítame dar una introducción muy general para hablar en 5 minuticos, para hablar de las epístolas generales o las epístolas universales. Yo creo que ustedes ya saben de qué estamos hablando, ¿cierto? Hace unos añitos atrás con la iglesia hacíamos un ejercicio de hacer alguna división y cómo aprender a aprendernos de memoria todos los libros de la Biblia en orden, ¿recuerdan? Y recuerdan que hicimos unas secciones y dijimos, por ejemplo, los profetas menores son tantos y nos los aprendimos, ¿cierto? Los evangelios son tantos y nos los aprendimos, ¿cierto? Bueno, déjenme así, a grandes pasos, en 2 minutos, hablar un poquito de esto. Cuando estudiamos los profetas menores, dijimos que para interpretar las escrituras es sumamente importante entender la ocasión o entender el contexto, ¿cierto? Así que, mis hermanos, va a ser muy útil lo que vamos a hacer el día de hoy. Y siempre es difícil dar un sermón pues en una área introductiva, por el hecho que no es un sermón convencional, ¿no? No estudiamos un texto en particular. Por ser una introducción, entonces es un poco más complejo, así que apelo a su misericordia para que no me vayan a apedrear, pero es necesario para poder nosotros entenderlo mejor. Dentro de la teología nosotros tenemos un área que se llama la hermenéutica, y dentro de ella, si nosotros vamos a tomar un texto para estudiarlo, pues debemos entender en qué contexto está ese texto de una manera general, para que luego nosotros podamos entender un poco la particularidad de cada uno de esos textos. Así que hoy vamos a tener un poco de datos, pero trataré de no ser tan pesado, y voy a dar quizás algunas cosas que pudieran a veces como no quedarse tan fácil, o no tener una recordación tan fácil. Así que ustedes después van a tener la oportunidad de ver la enseñanza para que puedan quizás repasar y para que puedan ustedes agrandar lo que les voy a decir hoy. En el Nuevo Testamento inicia o tenemos que los evangelios, ¿cierto? ¿Cuántos son los evangelios? 4. Luego va seguido por el libro de los Hechos, que sería el libro histórico del Nuevo Testamento, ¿cierto? Y luego tenemos, vienen las grandiosas epístolas doctrinales de Pablo, ¿cierto? Y tenemos allí
las llamadas cartas pastorales, con un énfasis en la vida de la iglesia y en la vida de sus líderes. Pero de pronto da la impresión, y escúchame bien, es solo la impresión, que el Nuevo Testamento como que se desvanece un poco, a excepción del libro de Apocalipsis, y que se desvanece de pronto hacia cartas que son menores, ¿cierto? A cartas, digamos, menos no. Bueno, está bien, sí me voy a quedar con eso. Menos sistemáticas, ok. Y caracterizadas esas cartas quizás porque, bueno, son como la repetición de lo que ya se ha dicho antes. Y encontramos allí una serie de cartas escritas por otros autores. Esas cartas son las cartas que nosotros reconocemos como las epístolas generales, llamadas también cartas universales, o llamadas también cartas católicas. Católicas no tiene que ver nada con lo que nosotros entendemos hoy como católico. Católicas porque son. Ok, así es, me gusta hablar con hermanos entendidos. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque la mayoría de ellas no tienen un destinatario claramente identificado. Con la excepción de segunda y tercera de Juan, donde los destinatarios sí son identificados. Las demás cartas se dirigen a una población hebreo-cristiana muy general. Sus consejos son más generales y son aplicables a toda la población de aquel tiempo. Por supuesto, tienen mucho para decirnos a nosotros, ¿cierto? Por la misma razón, los nombres que llevan esas epístolas son en su mayor parte los nombres de los autores y no son los nombres de los destinatarios. Por eso nosotros encontramos a quién, por ejemplo, primera, segunda de Pedro, por eso tenemos primera, segunda y tercera de Juan, Judas, Santiago, sí señor, muy bien. Bueno, cabe resaltar que cada una de ellas ha sido incluida en nuestro canon bíblico. Por lo tanto, nosotros aceptamos que son inspiradas por Dios y dirigidas a nosotros en nuestro contexto. Aquí podría agrandar y dar un panorama bastante grande sobre esto, pero no me voy a detener sobre ello. Nosotros vamos a partir de una presuposición, y es que entendemos que son cartas que han sido inspiradas por el Espíritu del Señor y que nosotros las aceptamos dentro de nuestro canon bíblico, por lo tanto son palabra del Señor, por lo tanto son autoritativas para nosotros, ¿de acuerdo? No voy a detenerme a discutir sobre si son o no son inspiradas. Nuestra tarea es llegar a entender todo lo que podamos en cuanto a ellas, para poder aplicarlas a nuestras vidas. Entonces, para nosotros apreciar las epístolas de Juan, debemos percibir que estas son, primero, que han sido cuidadosamente ordenadas y razonadas con mucha precisión. Segundo, que están llenas de un contenido espiritual profundo. Tercero, que son sumamente relevantes, relevantes para las situaciones peligrosas que nuestra iglesia, que la iglesia en general afronta hoy. Y vamos a darnos cuenta por qué. Así que nos acercamos a ellas con reverencia, entendiendo que son palabra del Señor, con respeto, esperando mucho de ellas, porque nos va a comunicar el Señor. Así que son únicas, son ricas, son cargadas de instrucciones para la iglesia local. Y repito, para nosotros nos viene muy a tiempo hoy por la situación tan peligrosa que nosotros estamos viviendo. A pesar de no tener toda la información histórica que si quisiéramos tener, mis hermanos, estas cartas han sido una fuente de bendición
para todos los que han probado, para todos los que han bebido de sus aguas. Así que nosotros podemos decir esta mañana que así será también para nosotros, ¿cierto? Porque esa es la palabra del Señor. Bueno, eso quería solo así como a grandes pasos. Así que vamos a hablar de las epístolas del apóstol Juan, las cartas de Juan. Juan tiene una característica muy especial, hermano, que a muchos les molesta el día de hoy. Juan era un hombre firme. Todo eso lo vamos a ir descubriendo cuando entremos a la carta. Juan era un hombre concreto, Juan era un hombre determinado. Con Juan las cosas no eran grises. Él hablaba acerca de lo que es el verdadero cristianismo y habla fuertemente en contra de las falacias o en contra de las herejías que se podían estar presentando en el momento. Con Juan no había, como nosotros decimos, aguas tibias o a medias, no. Y para ilustrarle un poco el temperamento y el carácter del apóstol Juan, déjeme compartirle una ilustración que es muy conocida sobre el apóstol. Se registra entonces una famosa anécdota. Esa anécdota fue relatada por Policarpo de Esmirna sobre Juan. Y él dice que en Éfeso residía un gnóstico, ya vamos a hablar de eso, que era muy conocido, que era muy famoso en su tiempo, y se llamaba Cerinto. ¿Cómo se llamaba? Cerinto. Si alguno quiere está pensando en tener un bebé. Este Cerinto fue contemporáneo y fue un adversario de Juan. Y la anécdota registra que Juan, el discípulo del Señor, fue a bañarse, fue como al baño turco, fue como al sauna, digámoslo así, de Éfeso. Ellos entraron al baño a bañarse. Y alguien fue hasta el fondo de los baños y le dijeron a Juan: Cerinto está en la parte de allá de los baños, que él estaba dentro del lugar. Entonces Juan cogió toda su ropita, su toalla y salió apresuradamente de esa casa de baño sin bañarse. Y él sale exclamando lo siguiente: huyamos, no sea que se derrumbe la casa, porque adentro está Cerinto, el enemigo de la verdad. Esa clase de persona era el apóstol Juan. Hablemos un poco entonces del autor, el autor de las cartas de Juan. La epístola no identifica al autor, pero el testimonio fuerte, consecuente y más antiguo de la iglesia se le asigna a Juan, el discípulo, y a Juan, el apóstol. Vamos a leer varios textos, así que si usted es rápido, y si no, yo lo leo a favor de ustedes. ¿Listo? Lucas capítulo 6, o para los que estén tomando apuntes, pues, eso sí, tengan siempre, abrieron Juan, ¿cierto? Primera de Juan. Ok, póngale ahí la cintica, póngale una marquita, póngale el separador durante los próximos 3 años. ¿Listo? Lucas capítulo 6, verso 13 y verso 14 dice así: cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Ya saben de qué estamos hablando, ¿cierto? A los que también les dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y a Andrés su hermano. Note, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. ¿Vieron ahí a Juan? Jacobo y ¿quién? Juan. Nosotros reconocemos a Juan en 2 características, reconocemos a Juan como autor de la epístola en 2 características de la teología que se llama: uno es la evidencia externa y otro es la evidencia interna. Por eso les dije que esta mañana iba a tener que ser un poquito técnico en algunas cosas, pero ya lo voy a masticar.
La evidencia externa. ¿Qué es eso de la evidencia externa? Bueno, es lo que nosotros no encontramos en la Escritura, pero sí podemos comprobar. O sea, tenemos testimonios explícitos de hombres de la iglesia antigua que nos ayudan con esto. ¿Quiénes identificaron a Juan como el autor? El reconocimiento más antiguo, mis hermanos, de la autoría procede de los padres de la iglesia. Ahí no nos vamos a detener mucho, hay bastante documentos sobre ello, pero no me puedo detener sobre ello y sería un poco pesado y no haría parte como de la enseñanza. Pero tenemos a hombres de la historia que dijeron, sí, Juan es el autor de las cartas de Juan. Por ejemplo, tenemos a un señor llamado Policarpo, muy conocido, Ireneo, Clemente, Tertuliano, Orígenes, en fin. El testimonio es bastante amplio. Ellos en sus escritos dicen, Juan es el autor. Fuertemente se afirma la identificación por parte de la iglesia primitiva con Juan el apóstol. Mis hermanos, solo alguien del estatus bien conocido y prominente de Juan como el apóstol hubiera podido escribir con tal autoridad, y que la carta y que sus escritos fueran recibidos por aquellos, porque precisamente era Juan. Él era bien conocido por los lectores y pues por esa razón él simplemente no tuvo que poner su nombre. ¿Claro la evidencia externa? Ahora, también tenemos algo que se llama la evidencia interna. Así que nosotros confirmamos la evidencia externa por la evidencia interna. ¿Qué es eso de la evidencia interna? Bueno, es aquella que se encuentra en la misma escritura, ¿sí? ¿Cómo la vemos? Bueno, quizás para nosotros no nos parezca tan relevante, pero si nosotros fuéramos al texto original, al texto griego, nosotros vamos a encontrar allí que Juan tenía una forma de escribir, ¿sí? Tiene unas características, tiene ciertas palabras que están relacionadas, y por eso es evidente que hay una estrecha relación entre la epístola de Juan, entre las epístolas, entre las cartas de Juan y el evangelio de Juan. Es como si ustedes escribieran una carta, no sé, Jorman escribe una carta y de aquí a 10 años nosotros vamos a leer la carta de Jorman y nosotros decimos, sí, ese es Jorman, porque vemos que tiene una característica en especial, porque quizás casi que recordamos, sí, Jorman decía mucho esta palabra entre nosotros, ¿sí? Sí, Jorman, nosotros vemos ahí como la característica de Jorman. Si cada uno de nosotros fuera a escribir, seguramente vamos a encontrar las características propias y las características especiales. ¿Les ha pasado así? ¿Les ha pasado que, bueno, a veces es un problema también, ¿no? Que alguien le envía a uno un mensaje y uno casi que lo lee escuchando, sintiendo la voz de él, sí, esas palabras son de él precisamente. Bueno, eso pasa con el apóstol Juan. Hay algunas palabras que que son muy comunes en sus escritos, en las epístolas y en el evangelio, y todo eso hace parte de la evidencia externa. ¿Qué palabras aparecen ahí? Bueno, aparece por ejemplo la palabra Padre, aparece la palabra Hijo, aparece la palabra Espíritu, aparece la palabra verdadero, aparece el verbo conocer, aparecen verbos como nacer, testificar, creer, permanecer, guardar, aparecen palabras como mandamiento, mundo, pecado, en fin, ¿sí? Y por esa razón uno dice, es el apóstol Juan, es el que está escribiendo. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Les dije que las indica en Juan 1, ¿cierto? Juan 1:1, mire lo que dice. Juan 1:1. Y para los que son rápidos, vayan al Evangelio de Juan, capítulo 1 también. Note lo que va a escribir el apóstol Juan. Primera de Juan 1:1 dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Noten cómo lo está comunicando Juan. Ahora, Juan capítulo 1, verso 1, mire lo que dice. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios,
Y el verso 14 dice lo siguiente: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. No sé si en un ejercicio tan rápido nosotros podamos alcanzar a decir, ¿se dan cuenta que Juan está comunicando lo mismo? Ahí les dejo la tarea para que ustedes lo lean luego. Sin embargo, cuando vayamos al detalle del texto, vamos a detenernos un poco más sobre ello. ¿Listo? Otro ejemplo. Primera de Juan 2, verso 7. Primera de Juan 2, 7. Mire lo que dice. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Muy bien. Y quiero que hagamos el paralelo con Juan, el Evangelio de Juan 13, verso 34 y verso 35. Mire lo que dice. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Ahí vamos encontrando todas esas similitudes por las cuales nosotros tenemos que decir, sí, es Juan el que está escribiendo. Aquí tenemos principios muy similares, mandamientos, el amor al hermano, de lo que está hablando Juan. También hay una argumentación interna en el texto para decir que Juan es el autor, y es la mención que Juan mismo hace, como que yo fui testigo ocular de Cristo. Miren lo que dice Juan 1, verso 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. ¿Notan los verbos cómo están? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada, note, y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. ¿Sí ven? Hay una evidencia interna que Juan dice, yo fui testigo. Cuando vayamos al texto lo vamos a disfrutar mucho. En estos 4 textos seguramente nos vamos a detener por lo menos un mes. ¿Cómo vamos ahí? ¿Bien? ¿De quién estamos hablando? De Juan, del autor. Así que quiero que vayamos a buscar un texto. Mateo 4, verso 21. A ver, vamos a esculcar un poco sobre la vida de Juan. Mateo 4, verso 21. Dice, y pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Juan tenía un hermano, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Jacobo, según el texto bíblico. Según el texto bíblico, ¿cómo se llamaba su papá? Zebedeo. En Hechos, capítulo 12, verso 2, vamos a encontrar lo siguiente, mis hermanos. Hechos 12, verso 2. Allí nosotros nos vamos a encontrar con la muerte de Jacobo. Miren lo que dice. 12:2 de Hechos. E hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Para cuando Juan escribe, su hermano estaba muerto, lo habían matado. Su madre, la madre de Juan, se llama Salomé. Salomé será hermana de María, madre de Jesús. A ver, vamos a descubrir todo eso en el texto. Mateo 20:20. Si usted es rápido y si no, tranquilo, yo se lo leo por tiempo. Mateo 20:20 nos va a decir lo siguiente. Mire. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos,
postrándose ante él y pidiéndole algo. ¿Recuerdan una petición que una mujer se acerca a... ¿Saben quién fue la que fue? Salomé. Es la que va a ir a Jesús y le va a hacer cierta petición con respecto a sus hijos. Juan 19, verso 25. Yo sé que los pongo allá a voltear rápido, pero es importante que descubramos esto en el texto. Juan 19, verso 25. Dice, por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Bueno, nosotros vamos a encontrar ahí la escena de aquellas mujeres que van a ir al sepulcro de Jesús. ¿Quiénes están ahí? Está María, su madre, está la hermana y están otras mujeres. ¿Y quiénes son esas que están allá? Mateo 27, 56. 27, 56, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, note, ahora sí, y la madre de los hijos de Zebedeo, Marcos 15, 40. Hasta el momento nos hemos referido a ella como la madre de los hijos de Zebedeo. 15:40. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. O sea que por fin descubrimos el nombre de Salomé. Juan y Jacobo eran hermanos, hijos de Zebedeo su padre y de Salomé su madre. Y Salomé era hermana ¿de quién? De María. ¿Cuál María? La madre de Jesús. Así que podemos concluir que este Juan del que vamos a hablar es primo ¿de quién? De Jesús. Si eran primos de Jesús, Salomé era la tía de Jesús. Por eso, bueno, solamente eso es un comercial, ¿cierto? Pero cuando esta mujer viene y le va a hablar de Jesús acerca de sus hijos, le dice, Jesús, venga, tengo una petición especial para hacerle sobre mis hijos. ¿Quién iba a hablarle? Fue la tía, ¿ya? O sea que hay cierto contexto que tiene esa conversación, porque nosotros a veces pasamos un poquito esos detalles, pero ¿quién es esta mujer para que venga a hablarle de esa manera a Jesús? Sí, señor. Viene la tía de Jesús a decirle, venga, mi sobrino, ¿ya? Acuérdese de sus primos cuando, ¿ya? Todo eso es contexto del texto. ¿Listo? Muy bien. ¿Recuerdan qué profesión tenía Juan? Era pescador de profesión, uno de los 12 discípulos originales de Jesús. Él se identificó a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba, como aquel que se reclinó sobre su pecho en la última cena. Y tenemos una cantidad de textos ahí, pero por tiempo no vamos a ir allá. Entonces, mis hermanos, las 3 cartas, las 3 epístolas fueron escritas por el mismo Juan que escribió el Evangelio. ¿De acuerdo? Y este Juan tiene una gran característica especial. No sé si ustedes lo habían notado, pero este Juan fue el único que escribió 3 géneros diferentes. O sea que estamos hablando de ¿cuál Juan? ¿Del que escribió quién? El Apocalipsis. Entonces encontramos que Juan escribe el Evangelio, escribe las cartas de Juan y escribe también Apocalipsis. 3 géneros, un solo autor. Bien especial eso para tener en cuenta. Muy bien, la fecha. ¿En qué tiempo se escriben las cartas? Bueno, el tiempo en el que Juan escribe esta epístola, por este tiempo el cristianismo ya existía por más de una generación. Lo más probable es que compuso esta obra a finales del primer siglo. La mayoría de estudiosos, como diría el pastor Humberto, hablan entre el año 90 y el año 100.
La tradición de la iglesia entonces identifica a Juan en una edad avanzada, como alguien que está viviendo y está escribiendo activamente durante su tiempo en Éfeso, en la región de Asia Menor. Tengan en cuenta eso, allí es donde él va a estar. Y parece que Juan se trasladó allí durante un periodo de la guerra de los judíos. El tono de la epístola apoya esta evidencia debido a que el escritor da la impresión de que es mucho mayor que sus lectores. ¿Y cómo lo vamos descubriendo nosotros? Están en Juan, ¿cierto? Primera de Juan 2:1, mire lo que dice: hijitos míos, note, os escribo estas cosas para que no pequéis. ¿Sí notan el tono? Verso 18 de ahí mismo: hijitos, esta es la última hora. Y así como viste que el anticristo, verso 28, mire lo que dice: y ahora, hijos, permaneced en él. ¿Sí notan el tono? Va notando cómo el apóstol se acerca: mis muchachos, hijitos, con esa ternura y con ese cariño. Bueno, ya estaba acercándose a los años finales de su vida. Había vivido unos 50 años en el Evangelio. Todos sus compañeros del tiempo de Jesús, los discípulos ya los habían matado. Los destinatarios de la carta, no se menciona, no se da un saludo en especial, o no se da una acción de gracias específico, pero sí sabemos que habla a creyentes y sabemos que conoce a esos creyentes y los conoce íntimamente. ¿Cómo lo sabemos? Mire lo que dice la evidencia interna del texto. Primera de Juan 2, verso 12. 2:12. Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Sabemos que le está hablando a creyentes. Sabemos que está escribiendo a las personas que él conoce. Su autoridad en la iglesia es grande. Y el tono pastoral lo vamos a encontrar nosotros todo el tiempo con el apóstol Juan, casi que en cada frase. Tal vez, mis hermanos, puede ser que estas cartas circulaban en la iglesia cerca donde estaba Juan en su tiempo. ¿Vamos bien? ¿Sí? No está tan pesado el asunto. Unas cositas raras, pero van a venir cosas más raras. La ocasión de la epístola o el contexto de la carta. ¿Por qué se escribieron las epístolas? ¿Cuáles eran los problemas de la iglesia en su momento? ¿Qué impulsó a Juan para escribir? Por supuesto, como ya dijimos, nosotros estamos partiendo de una presuposición. El Espíritu del Señor está inspirando a Juan para que escriba lo que nos va a escribir. Así que él escribió estas cartas por algo muy especial. Juan va a enfrentar una herejía. Juan va a enfrentar una falsa doctrina que se estaba predicando y que se estaba enseñando en su área. Y vamos a notar que personas que habían sido miembros de la iglesia habían empezado a fomentar enseñanzas equivocadas. Mis hermanos, vamos a notar, y esto lo vamos a disfrutar, vamos a notar cómo Primera de Juan es evidentemente cristológica. Y tiene como fin lo siguiente: esto es Cristo. Y a decirle a los cristianos, esto es el cristianismo. Esto es un seguidor de Cristo y esto es lo que es de verdad un convertido. Ya les dije, ¿no? Con Juan no habían términos medios. Esto es, esto no es, así de claro. Muchos venían a la iglesia para intentar alejarla de la verdad. Así que Juan afirmará las enseñanzas acerca de Cristo. Era necesario que Juan se pronunciara sobre Cristo en su cuerpo, en su concepto humano y en su concepto divino, en su concepto de Hijo de Dios, que es la deidad completa, su divinidad, su gloria, lo que Él hizo en la cruz, su gracia, cómo se manifestó como Dios, cómo se manifestó como hombre. Eso es bien importante. ¿Por qué? Bueno, resulta que muchos negaban que Jesús fuera el Cristo. Y otros negaban que Jesús fuera el Hijo de Dios. Venían herejías tratando de decir, mire, esto es Cristo y esto no es Cristo.
¿Qué tiene que hacer Juan? Bueno, pues Juan, él se sienta y dice, no. Miren, esto es Cristo. Enseña en realidad quién es Cristo. Eso, mi hermano, ha servido históricamente. Veníamos hablando con Edgar. Para nosotros hoy estas verdades son verdades que nosotros decimos, pues eso es. Por esta verdad, hermanos, se ha derramado sangre históricamente. Por estas verdades, hombres entregaron sus vidas. La doctrina, el desarrollo del dogma en la historia va a tener una lucha fuerte con respecto a la divinidad y a la humanidad de Cristo. Se van a hacer concilios para ponerse de acuerdo en cuanto a esto. Hasta el siglo V, año 450, Edgar me dijo que era el concilio de Calcedonia. Espero que haya sido cierto. Si falla ese dato, es culpa de Edgar que me lo sopló. Hasta ese concilio, la iglesia tuvo que, fueron 5 siglos de lucha para decir, mire, en cuanto a la cristología, Cristo divino, humano, Cristo hombre y Cristo Dios, Cristo verdaderamente hombre, Cristo verdaderamente Dios. Algunos hablan utilizan términos como 100% Dios, 100%. Así que no estamos enfrentados ante cualquier doctrina, ¿no? Otro aspecto del que va a hablar Juan es la moralidad. Cristo va acompañado de conceptos morales, porque resulta que esos falsos maestros que cuestionan quién es Cristo, también han negado el concepto de pecado y también han negado el concepto de ley. Ellos declaran que no tienen pecado. De hecho, ellos niegan la comunión con Dios, niegan una relación con Dios. Ellos niegan profesar, más bien, cambio. Ellos profesan conocer a Dios, pero ellos no están dispuestos a seguir los mandamientos de Dios. Ellos se niegan a amar a su hermano. Ahora, ¿quiénes son estos adversarios? Es importante entender esto. Una de las herejías más peligrosas de los primeros 2 siglos de la iglesia fue el gnosticismo, que hasta el día de hoy permanece. El centro de su enseñanza básicamente era con mucho cuidado, por favor, apréndaselo. El espíritu es bueno, la materia es mala. Pero les dije, los gnósticos, ¿cierto? Pregunta, ¿quiénes son los gnósticos? ¿Sí o no? Viene de la palabra griega que significa gnosis, que significa conocimiento. Y ellos tenían diversas enseñanzas. ¿Qué enseñaban ellos? Bueno, ya les dije, ¿no? Ellos se denominaban como cristianos, pero tienen enseñanzas muy particulares. Ellos se extendieron muy fuerte por Siria, Palestina, Egipto. Su enseñanza fue muy, muy promulgada. Ellos exaltaban la adquisición de conocimiento. Para ellos el verdadero cristianismo se hacía basado en la cantidad de conocimiento que ellos pudieran tener. Si tenían una buena cantidad de conocimiento, entonces dicen, podemos tener una buena vida espiritual. Si no lo tenían, no tenían vida espiritual. Y una característica general es, el saber es superior a la fe sencilla de los cristianos comunes. Entonces ellos dicen, el sentido alegórico de la escritura es más importante que simplemente el sentido literal. De manera que ellos dicen, solamente como una élite especial, como unos iniciados, solamente ellos pueden ser poseedores de una iluminación especial. ¿Dónde hemos oído eso? ¿Dónde? Eso es cuento viejo, hermano. Ellos creían que el Dios supremo no había creado al mundo, por ejemplo. Ahora, ¿por qué? Mire entonces cómo va la razón y cómo va el diálogo de ellos. Dios no ha creado el mundo. ¿Por qué? Porque Dios es santo y puro y el mundo es defectuoso, porque recuerden que la materia para ellos es mala. Y entonces Dios no ha podido crear algo
defectuoso. Dios no ha podido crear algo impuro. Entonces, Dios no pudo crear al mundo. Es lo que dicen ellos. Ellos dicen, el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento de pronto pudo crear el mundo. El Dios del Nuevo Testamento, no. El Dios del Nuevo Testamento no pudo crear al mundo. ¿Sí lo notaron? Bien contradictorio el asunto, ¿no? Para ellos la enseñanza acerca de la encarnación es inaceptable. A propósito, ya se llevan el portavoz, el último habla de la encarnación. ¿Ya lo llevaron? ¿Ya lo leyeron? ¿Y por qué no? Ellos no creen que Jesucristo se hubiera hecho carne. Volvemos al mismo diálogo y al mismo razonamiento de ellos. ¿Por qué? Porque para ellos el verbo, es decir, la palabra, el logos, es imposible que ese verbo divino viva en un cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es corrompido, porque el cuerpo es impuro. Entonces ellos pensaban, no puede ser que Dios eterno pueda estar en un cuerpo que ha sido impuro. Así que la encarnación para el verbo, para el gnóstico, no existe. Y aquí viene entonces un concepto interesante. ¿Se da cuenta cómo esto se va desenvolviendo? Se niega la verdadera humanidad de Cristo entonces, y lo niegan en dos maneras. Algunos dicen que Cristo solo parecía tener un cuerpo. Ese punto de vista es llamado el docetismo. Ya empezó a enredar la cosa, ¿sí? Ya se lo voy a explicar un poco más sencillo, para que todos podamos repasarlo. ¿Cómo se llama ese punto de vista? El docetismo. ¿Qué dice? Que Jesús solo parecía tener un cuerpo. Pero también se niega la humanidad de otra manera. Otros decían que el Cristo divino se unió al hombre Jesús en el bautismo, pero que lo abandonó antes de que muriera. Ese punto es llamado el sentirianismo. ¿A qué le sonó sentirianismo? Yo les dije en la ilustración al inicio. Cerinto, sí señor, ahí está. Y este argumento va a formar parte de todo el trasfondo de gran parte de Primera de Juan. Así que, hermanos, lo vamos a disfrutar mucho. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo, entendiendo un poco el contexto, por eso Juan va a decir lo siguiente: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de... ¿Se dan cuenta por qué Juan está escribiendo como escribe? Primera de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3, mire lo que dice. En esto conocéis al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es... ¿Se dan cuenta por qué Juan escribe? Verso 3, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y ahora está en él. ¿Se dan cuenta? Con Juan no había medias tintas. ¿En qué quedamos? Docetismo, ¿cierto? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, resumido, muy resumido, el docetismo. Según los gnósticos, ellos eran cristianos, recuérdelo, pero no creían en Cristo, que Cristo era Dios encarnado, sino que era un Dios en apariencia nomás. Es decir, Cristo no tenía un cuerpo, sino que Cristo era, déjeme decírselo así esta mañana, como especie de un fantasma, ¿sí? Solamente una apariencia, su humanidad no era verdadera. ¿Listo? Otros enemigos de la época entonces eran los cerintios, que venía de Cerinto, lo que se llama el sentirianismo. ¿Listo? ¿Recuerdan dónde vivía este hombre? En Éfeso, sí, se llamaba Cerinto, era gnóstico y también empezó a meter unas ideas raras, no bíblicas, al decir que la creación había sido hecha por un poder separado de Dios. Y su enseñanza pues atacaba la humanidad y la divinidad de Cristo.
La esencia del error de Cerinto era esa separación del hombre Jesús del Cristo divino. Así que Cerinto enseñaba que Cristo descendió sobre Jesús después de su bautismo y partió de él antes de su muerte. Juan afirma, por el contrario, que Jesucristo, una persona, pasó por el bautismo, pasó por la muerte. Para los gnósticos no puede existir entonces la resurrección del cuerpo. ¿Se dan cuenta cómo eso va desenvolviendo una y otra cosa? Ellos dicen, los que mueren experimentan la liberación de las cadenas de un cuerpo impuro. No puede existir un tipo de resurrección, porque si hay resurrección significa que se debe tomar este cuerpo. Y si se toma este cuerpo, entonces será tomado lo impuro. Y ese dualismo, mis hermanos, va a desencadenar otras cosas más. Porque ellos van a ser conducidos al libertinaje por esto. Entonces el racionamiento era así: ya que la materia y no el quebrantamiento de la ley de Dios se considera mala, entonces la violación de la ley de Dios no tiene consecuencias morales. Primera de Juan 3:4, Juan nos va a decir lo siguiente: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Se dan cuenta cómo cosas tan aparentemente sencillas van a desencadenar un grave ataque con la doctrina fundamental y medular de la iglesia? A grosso modo, mis hermanos, estos eran los gnósticos, y esos eran los que Juan tenía que enfrentar para afirmar el concepto de Cristo y lo que es un cristiano. Más información, ustedes pueden encontrar cualquier cantidad para el que quiera saber sobre los gnósticos. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Los tengo confundidos? Si los tengo confundidos, hermano, vuelvan a ver la enseñanza. El propósito de la carta. El propósito de las cartas de Juan. Entonces, a la luz de las circunstancias, el tema general de Primera de Juan es un llamado a los fundamentos de la fe. Juan lidió, mis hermanos, con certezas, no opciones, no conjeturas. Él expresa la naturaleza absoluta del cristianismo en términos muy simples, términos que son claros, términos que son muy precisos, sin dejar duda alguna de la naturaleza fundamental de esas verdades. Sí, había un tono cálido, conversacional, les dije, no, pastoral, amoroso, como un padre que viene a tener una conversación muy tierna con su hijo, que viene a tener una conversación íntima con sus hijos. Vamos a encontrar que Primera de Juan es muy pastoral, está escrita desde el corazón de un pastor que está preocupado por su congregación. Él le va a comunicar a su rebaño principios básicos, vitales, esenciales, en los cuales se está afianzando los principios básicos de la fe. Él deseaba que aquellos que lo que estaban escuchando tuvieran gozo con respecto a la certeza de su fe, en lugar de ser turbados por la falsa enseñanza, en lugar de ser turbados por las deserciones de algunos. Miren lo que va a decir Juan, Primera de Juan 1, verso 4: os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. 2:1 va a decir: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No obstante, mis hermanos, el punto de vista del libro no es solamente pastoral, también va a ser polémico. No solo positivo, también va a ser negativo. Y es que Juan va a refutar a los desertores, y los va a refutar con una sana doctrina. No vamos a ver a Juan exhibiendo la palabra de moda para nosotros, no, tolerancia, no. Él no va a exhibir ninguna tolerancia hacia aquellos que pervierten la verdad divina. Y a aquellos que pervierten esa verdad, Él los va a llamar de unas formas muy especiales. Y va a ser claro y va a ser directo sin ningún problema.
2:18, primera de Juan 2:18. ¿Cómo los va a llamar? Mire lo que les va a decir. Hijitos, esta es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos, y de ahí no los bajaba. ¿Cómo los va a llamar? 2, verso 26. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. 3:7. Hijos míos, que nadie os engañe. ¿Cómo los llamaba? Los engañadores. Anticristos, engañadores. ¿Cómo más los llamó? 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido. Él identifica de manera incisiva la fuente definitiva de toda esa deserción de la sana doctrina como demoníaca. Mire lo que va a decir. Quedamos en el verso 1, primera de Juan 4:1. Mire lo que va a seguir diciendo. Y en esto conocéis al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos míos, vosotros sois de vuestro Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo no los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de él. Ese era el apóstol Juan. ¿Lo notan ustedes? La iglesia, mis hermanos, se estaba enfrentando una pérdida de consagración. Muchos creyentes se conformaban a las normas de este mundo, no se mantienen firmes por Cristo, ellos transiguen en su fe. Los falsos profetas eran numerosos y aceleraron, hermano, el deslizamiento de la iglesia. Se iba alejando de la fe cristiana. Así que Juan escribió para poner a los cristianos otra vez en el camino. Él les va a mostrar la diferencia entre la luz y las tinieblas, como lo va a decir. Entre la verdad y el error. El apóstol Juan les va a escribir para que ellos sean animados a crecer en el amor genuino para con Dios, sí, pero también para con los demás, para con su prójimo. Escribió para asegurarle a los creyentes verdaderos que poseían vida eterna y para ayudarles a conocer que su fe es genuina. Ese es el apóstol Juan. Así que, en resumen, mi hermano, el propósito de la carta es, primero, afirmar los fundamentos de la fe cristiana, dando respuestas en relación a lo que es Cristo y cuál es el creyente, cuáles son sus deberes, cómo deben funcionar los miembros de una iglesia local, cómo puede vivir un cristiano, cuáles deben ser sus emociones y cuál debe ser su actuar contra la herejía. Y segundo, describir los deberes y los privilegios de los creyentes. Básicamente esas dos cosas son importantes: Cristo y el creyente. En eso se va a enfocar el apóstol Juan. Y aunque es solo una introducción, pues no podemos dejar de hacer algunas aplicaciones, ¿cierto? Si bien es cierto, mis hermanos, que Juan se dirige bajo inspiración divina a los herejes de su época, también es cierto, mis hermanos, que está aportando principios vitales para el pueblo de Dios. Estos principios son válidos, hermano, en cualquier época, útiles para el tratamiento de cualquier forma de herejía, cualquier forma de compromiso. O sea que la carta va a tener mucho que decirnos a nosotros para este tiempo. Juan se enfocará, hermanos, en determinar qué es Dios, y lo que determina es que Dios es un Dios de pureza. Mire lo que dice, 1:1. Por supuesto, primera de Juan, no. 1:5. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla. Listo. Empieza a analizar qué somos nosotros. Si andamos en tinieblas,
No podemos tener comunión con Dios. Los hijos de Dios no pueden andar, hermano, escúcheme, como ellos quieren. Los gnósticos pensaban que ellos podían andar como ellos quisieran. ¿Por qué? Porque la materia era mala y ellos vivían en la materia. Entonces la lógica es, pues, vamos a hacer lo que queramos, ¿cierto? Como cuando las personas dicen, pecamos porque nosotros somos humanos. Entonces, bueno, como que diciendo, tienen aval, sí, pecar es de humanos. Como cuando los chicos de nuestro del colegio nos dicen en casa, pues yo actúo así porque yo soy adolescente. O sea, tiene permiso para vivir como a usted se le, porque usted es adolescente, ¿cierto? Cuando dicen, no señor, no. El que está en luz, y el que peca está en tinieblas. Ahora, calma pueblo. No podemos decir que el pecado no existe, por supuesto. De hecho, Juan va a decir que si alguien dice que no tiene pecado, ok. Entonces, ¿qué debemos hacer si hemos pecado? Confesar mi pecado y Él nos perdonará. Nosotros pecamos aún cuando estamos en luz, hermanos. Sí, pero ¿qué hacemos entonces? Bueno, no vivimos en la esclavitud del pecado, ¿cierto? Vamos al Señor, buscamos el perdón y según 1 Juan capítulo 2 dice que nosotros tenemos un abogado que intercede por nosotros. Cristo es nuestra provisión, mis hermanos, para mantenernos en este mundo pecador. Fue propicio a nosotros, podemos permanecer en Él y debemos andar en Cristo, como Él anduvo. Aunque vivimos como seres humanos en un mundo caído, Dios, mis hermanos, nos ha facultado para vivir una vida cristiana. Entonces todo va relacionado con Cristo. Y cuando nosotros estamos unidos a Cristo, vemos entonces cómo el cristianismo afecta toda nuestra vida. El cristiano no debe amar al mundo. Es decir, las cosas del mundo, aunque vivimos en el mundo, nosotros no somos del mundo. Nosotros vivimos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ese es el principio de 1 Juan, capítulo 2. También Juan nos va a identificar lo que es el pecado en el capítulo 3. ¿Qué es el pecado? Violar la ley de Dios. También dice que el cristiano tiene la responsabilidad, escúcheme bien, de probar los espíritus, es decir, definir de acuerdo a la Escritura lo que es correcto y como consecuencia de esa vida cristiana y de esa relación con Dios. Juan va a decir en el capítulo 4 que el cristiano debe amar a su hermano. Su relación con Dios afecta la relación con su hermano, con su prójimo. En el capítulo 5 Juan hablará de los mandamientos y va a decir Juan que para el cristiano los mandamientos no son gravosos y con nuestra esperanza en la victoria es que venceremos al mundo por Cristo. El cristiano puede saber que tiene vida eterna y estar seguro de la fe en Cristo Jesús y estar totalmente esperanzado en ella. Nos dirá que todo contra la verdad de Dios es pecado, pero que Jesús es la misma esencia de Dios para salvación, y entonces el cristiano debe estar enfocado ¿en quién? En Cristo. Y él va a decir, si usted está enfocado en Cristo, guárdese de todo ídolo. Necesitamos entonces, hermanos, prestar atención, ser muy cuidadosos, que no solo es algo muy peligroso cuando la gente niega la deidad de Cristo como muchos hacen, sino también extremadamente peligroso cuando negamos la humanidad de Cristo. Ambos pertenecen a la obra del anticristo. Eso no quedó en el pasado, hermano. Eso es una lucha que hoy se está dando, hoy lo vemos. Hoy a mí me sorprende que a veces hay personas en la iglesia que se acerquen a decir, bueno, y con respecto a tales personajes, pues ellos no creen en la
deidad de Cristo, pero no podemos decir de ellos que son salvos. Mire lo que hacen, mire esa obra de evangelismo que hacen, mire, y para nosotros eso pasa desapercibido y no nos damos cuenta que se está atacando doctrina fundamental en la iglesia. Debemos apreciar nosotros a Cristo conforme al testimonio que nosotros tenemos en la Escritura. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro se pronunciaron sobre esos herejes también. ¿Qué testimonio tenemos nosotros en la Escritura con respecto a Cristo? Y ya terminamos, y para terminar quisiera leer 2 textos. Mire el testimonio que tenemos del Señor. Filipenses capítulo 2, verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Ese es el testimonio que tenemos de Jesús. Y como para ir sintonizándonos, ahora que volvamos al estudio de Apocalipsis, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 5. Mire este texto, hermano. Acá, Apocalipsis 5, verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían a gran voz, note hermano, el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Ese es el testimonio escritural que nosotros debemos tenemos de Cristo, y debemos apreciar a Cristo conforme a ese testimonio. Cuidado, mi hermano, que no pase desapercibido para nosotros quién es Cristo, su obra poderosa, su obra perfecta. Que el Señor nos ayude y que el Señor traiga luz a nuestros ojos. Amén. ¿Oramos? ¿Oramos? ¿Confuso? ¿Estuve claro? Traté. Hice mi mayor esfuerzo, así que tráteme con misericordia. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque yo creo que tú guías nuestro pensamiento esta mañana y guías el pensamiento de la iglesia para que podamos acercarnos a las cartas del apóstol Juan y podamos hablar y podamos detenernos. Hablar de ti, Señor. Entendemos que tú eres el todo en medio de nosotros, que tú eres el mayor bien de tu iglesia, tú eres todo lo que nosotros anhelamos. Padre, por favor, abre nuestros ojos y abre nuestro corazón para que podamos entender estas gloriosas verdades. A ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.